entiende. Y eso es lo que es nuestro vocabulario, ¿verdad? Entonces, en estos los 12 niveles de libertad, segunda parte, ¿verdad? Que es, en pocas palabras, los logos sapros, ¿verdad? En griego, ¿verdad? La mala administración que nosotros tenemos es, por cierto, que hoy es 16 de abril de 2017. Esa mala administración, no va a hablar usted francés si usted nació en México, ¿va? ¿Qué va a hablar? Español, ¿va? Y si vive acá, ¿qué va a hablar? Náhuatl. ¿Sí o no? ¿O va a hablar africano usted? Chino, mandarín, ¿qué va a hablar? Lo que escuchó, ¿no? Pues exactamente eso mismo pasa con nosotros, ¿verdad? No hablar un lenguaje sin vulgaridades, sin cosas obscenas, ¿verdad? Sin cosas que lastiman, ¿va? Si usted no va a hablar otra cosa diferente a eso, si eso fue lo que escuchó toda su vida. Y desde pequeño, si lo escuchó en la escuela, empezó en la primaria, se fue en la secundaria y en la prepa lo reafirmó y en la universidad ya no se le salió de la boca. Entonces se casó usted y tal como bendicen en la escuela, le enseñaron a bendecir en la escuela también, así bendice a su esposo, ¿va? Si usted iba en la escuela, ¿va? O en la universidad, ¿cómo le enseñaron a bendecir en la escuela? ¿No? ¿O qué le enseñaron otra cosa? Si le enseñaron otra cosa, no me la diga, por favor. Entonces, esa es la manera en la que nos vamos a expresar, hermano. ¿Me explico? Entonces, esa manera hay que sacarla de nuestro corazón. Así que Jesús no quiere que nos quedemos a la mitad de la liberación, en el camino de la liberación, porque la liberación es total. Es mentira de que alguien viene y te dice, yo te voy a liberar en el nombre de Jesús. Tal vez espiritualmente sí pueda pasar, y hasta eso es parcial, de acuerdo del rango del demonio. Pues no estamos hablando de una cuestión espiritual, estamos hablando de la liberación de nuestra alma, de lo que pensamos, sentimos, nos emociona, nuestra voluntad, ¿verdad? Lo que decidimos, ¿verdad? Las intenciones que hay en nuestro corazón, de eso vamos a ser libres. De eso se trata esta administración. Y Jesús no quiere que te quedes en nadie. No quiere nada más que tú te quedes, ¿verdad? Que pases de hijo de maldición a hijo de bendición. No solamente quiere eso, sino que también ese hijo de bendición se comporte como hijo de bendición. ¿O será ese hombre nuevo si todavía lo leperatas? ¿Será hombre nuevo? ¿Se notará el hombre nuevo? No. ¿Para qué no? Si yo cuando era borracho, me metía en las piedras en la cantina, así en un cortillo, así, me lo comía, sin importar lo que los demás dijeran, y yo sigo haciendo lo mismo aquí en la prensa. Así como les iba yo diciendo. ¿Se notará el hombre nuevo? ¿Para que no? ¿Para que no, hermano? La hermana a ver se acuerda. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar nuestra compostura ahora como hijos en bendición. Somos todos hijos en bendición. Amén. O sea, hay un hijo en maldición, pues le damos de una vez, ¿verdad? A la liberación, adelantamos la administración. Entonces, vamos a ponerle fundamento bíblico a esto. En Génesis 49:21 está el fundamento de esto que vamos a ver. Primero, le voy a leer dos versiones para que usted me entienda. Y toda esta administración tiene que ver con el nombre de una persona. Dice, tú, Neftalí, amas la libertad, eres como una venada suelta, madre de hermosos venaditos. Ok, entonces aquí ¿por qué puse esta versión? Para que usted me entienda. Que sierva o venadita, estamos hablando de ese tipo de siervos, de animalito, ¿va? Entonces, usted como para que se dé una idea, ¿verdad? No es lo mismo un ciervo que un venado, por lo que tengo entendido, la diferencia en los tipos de cuernos. Unos son más grandes y otros son más pequeños, ¿verdad? Por lo que yo entiendo. Pero yo creo que usted me entienda el sentido de que lo que se refiere a la palabra es a lo siguiente. Génesis 49:21 de Biblia Las Américas, la versión Las Américas, ¿verdad? Dice, Neftalí, una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas.
¿Qué pronuncia Neftalí? Palabras hermosas. ¿Y por qué las pronunciaba? Porque estaba en libertad, ama la libertad. Entonces, una persona que habla palabras hermosas o dichos hermosos es una persona que está en libertad. ¿Por qué le enseñaron a usted? No, yo soy libre de hacer lo que yo quiera y últimamente. ¿No? Chihuahua, que si no soy libre, ¿no? ¿No? ¿Cómo se expresa la gente que está en el mundo? ¿Sí se acuerdan cuando está en el mundo? Nadie se mete conmigo porque yo soy libre, yo voy al templo cuando yo quiera. ¿No? Faltaba más, faltaba menos. Entonces, una persona que presume de libertad y no hay libertad en su boca, que ya fue liberada de la cautividad en la que estaba, entonces no es libre, que está en libertinaje. Entonces yo veía ahí abajo un letrero que dice tal cerveza, la Espíritu Libre, abajo dice, la cerveza fulana, no sé si era la Sol o cuál era, dice, y abajo dice Espíritu Libre. Y yo me quedé pensando, dije, como que va a traer mi calcomanía, le va a poner encima del libre, le va a poner espíritu libertino en vez de libertad, ¿no? O en libertinaje, le va a poner en la calcomanía espíritu en libertinaje. ¿Por qué es? Porque está confundiendo a la gente. ¿A poco no creía usted antes de venir a Cristo que usted era libre? Y resulta que estaba cautivo de los pecados, de su manera de pensar, de actuar. Y hoy estamos hablando de la manera de hablar. Ay, pastor, pero es que yo no fui a la escuela. Pues voy a decirle que Pedro tampoco nunca fue a la escuela. Pedro nunca fue a la escuela. Y escribió primera de Pedro y segunda de Pedro, ¿sí? Entonces, varios de los discípulos no fueron a la escuela. Y no, ¿saben quién sí estuvo bien preparadito? Fue Pablo. Pablo incluso fue miembro del Sanedrín, es decir, del miembro del grupo de los sacerdotes levitas que tomaban decisión en el templo. Entonces, él era una persona preparada para ser sacerdote. Antes tenías que tener una preparación, una persona, conocer la palabra de Dios, mínimo ser maestro de la palabra. Y él sí, pero todos los demás no, hermano. Por eso, si usted lee la palabra de Dios, los libros de Pablo cuestan mucho trabajo entenderlos. Hay que meterse mucho en las tradiciones, en las costumbres, porque habla de cosas de la época, habla cosas, otro tipo de lenguaje. El mismo Pedro dice en la palabra, qué difícil es entender a Pablo en las escrituras. Él mismo lo dice. ¿Por qué será? Porque no fue a la escuela, le puso trabajo entender, pero no quiere decir, no dice, yo no le entiendo a Pablo, no dice eso en la palabra. ¿Le está costando o no le está costando a entender la palabra de Dios? ¿Sí o no? Le está costando, a todos nos costó, nuestra camino me costó. A todos nos costó. Pero no quiere decir que no la va a entender y que no la va a vivir. ¿Sí me explico? Entonces, mira, hasta la presencia del Señor llegó. Yo quiero que usted entienda esa parte. Sí va a ser difícil entender la palabra como le fue a Pedro, porque nunca fue a la escuela. Pero no quiere decir que no superó eso, o que no buscó en el espíritu, el entendimiento. Eso es lo que usted tiene que entender. No tiene, si está ahorita, usted se tiene que preparar para leer y escribirlo, tiene que hacer como lo hizo Pedro. Pero sobre todo tiene que pedirle discernimiento al Espíritu Santo, un don de revelación. Tiene que pedirle revelación al Señor. ¿Para qué cree que comimos la miel, hermanos? La sal. Entonces, ¿para qué comimos? Para que viniera revelación, hermano. Entonces usted tiene que pedirle revelación para que el Señor le permita entender la palabra, porque aunque sea muy difícil, no quiere decir que no la va a entender. Si eso fuera, pues, ¿cuántos libros de la Biblia no existirían? Hubiera dicho Pedro, pues no fui a la escuela, pues, ni modo. Y si voy a escribir algo, lo voy a escribir como era yo el hombre viejo. Le voy a poner majadería en medio, como yo hablaba, por él era pescador. Usted ha ido a Veracruz, ahí a ver cómo hablan los pescadores. Ya no le digo Alvarado,
Ya, váyase usted ahí, en la náutica, en el bulevar, ahí está. Ahí está el embarque de los pescadores. ¿Y cómo era un pescador? Y se lo digo porque yo vivía enfrente de ese lugar. Yo vivía, ¿qué le gusta? 10, 15 metros de están ellos. Ya no, pura leperada. Pura leperada. Yo tengo amigos pescadores. Entonces, hasta presumen que saludar va con una ofensa ya es que tú eres y eres garocho. Entonces, yo lo que le quiero decir que si usted tiene esa mentalidad de que yo no voy a cambiar mi comportamiento porque tengo el lenguaje de pescador, le voy a decir lo mismo que le dijo Jesucristo. Yo de ti voy a ser un pescador de hombres. Y no le escucho glorificando al Señor, hermano. Usted va a dejar de ser un pescador de aquellos que están allá en Veracruz, ¿verdad? Por la náutica, va a dejar de ser uno que ahora sí se va a convertir en un pescador de hombres y va a escribir en la bendita palabra como Pedro lo hizo. ¿Cómo? Con bendición, ya no con vulgaridad. Y vulgaridad viene de la palabra vulgos, es decir, del pueblo. ¿Cómo habla el pueblo que no quiere cambiar? O sea, habla lo que quiere, no lo que debe. Entonces, esta parte de la administración es importante que la entendamos. Usted como sierva, no está hablando de siervo de Dios, está hablando como figura de animalito, que es listo que es un animalito pues noble. Así debe de ser usted como un siervo, con mucho cuidado. ¿Cómo es un siervo? Fíjese, la revelación de la palabra está abajo. ¿Cómo es un siervo? Miren, ¿cómo es un siervo? ¿Ha visto un venadito? ¿Usted puede acariciar un venado? ¿No que no? No se deja. Cuando lo ve, nomás pega el loco y pega el bicho y se va. No anda con la gente. ¿Quién le está diciendo la palabra? Le está diciendo, sé como el siervo, libre, no se deja contaminar con el vulgus. No anda con la gente. Es decir, no lo va a saludar, sino ya no se va a comportar de la misma manera. Va a estar al pendiente. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a comportar? Ah, bueno, si veo que hay peligros de que yo me contamine, me abro. Pego el brinco como ciervo, como venadito. Así tengo que ser yo. ¿Me explico? En mi manera de hablar. Entonces tengo que ser muy abusado. ¿Qué voy a decir? No dejarme llevar por la emoción. Y entonces, yo quiero mencionarle, que el Espíritu del Señor está aquí porque esa parte no la mencionó el apóstol. Y yo quiero bendecir al Espíritu Santo por esta misericordia, ¿verdad? Porque nos hace permitir entender más claramente su palabra. Así que Neftalí significa luchador o el que pelea, pero es uno que pelea con sus propias palabras. ¿Cómo vamos a pelear? Nuestras propias palabras. Entonces, quiero que usted sepa que la guerra espiritual no es lo mismo que la batalla, bienvenida hermana, o que la pelea. No es lo mismo la batalla o el combate. La guerra espiritual. Si usted piensa que la guerra espiritual, cuando nos ponemos a guerrear, que se supone que lo está haciendo todos los días a las 9 de la noche, ¿verdad? Cuando usted está guerreando, ¿verdad? Amado hermano, amada hermana, no es que usted va a buscar confrontación, no. Va a buscar pelea, no. Recuerden que dijo los apóstoles, ahora, ¿verdad? Ahora que estuvimos en el Congreso. ¿Qué decía el apóstol? El apóstol Sergio, ¿qué decía? Un soldado puede declarar la guerra a otro país. Un marín de los Estados Unidos le puede declarar la guerra a Norcorea o a Siria. Al presidente de Siria le puede decir, yo te declaro la guerra. ¿Puede hacer eso? ¿Pero que no? Tú no tienes la autoridad para hacerlo. Entonces cuando hacemos guerra espiritual, ¿verdad? No es que voy a agarrar, ya lo
sabía, está con el Salmo 91. No, hermano. No necesariamente tiene que ver batalla o combate. No es lo mismo. Sino que la guerra espiritual está basada en palabras. Recuerden, les he dicho no qué es, sino cómo se hace la guerra espiritual. ¿Cómo se hace? Declarando la palabra y creyéndola con voz audible. Entonces, la guerra espiritual es palabra que va a salir de mi boca. Así que yo tengo que poner mucha atención cuando me están hablando de la palabra, para que esa palabra yo la suelte. Tiene que tomarle mucha importancia porque de eso depende su victoria. Y le digo porque, bueno, le di bueno, ahorita vemos eso, ¿verdad? Por ahí di unas copias, ¿verdad? Para que usted empiece a adorar con la palabra. Entonces, si usted empieza a adorar con la palabra, ¿qué está haciendo? Guerra espiritual. Y si nunca se lo enseñaron, ¿qué creen? Ni siquiera el que se lo estaba enseñando tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo. Porque la guerra espiritual es lo que sale de nuestra boca. Entonces, le podré decir hermosa, preciosa, bendita, amada a una persona y estaré haciendo guerra espiritual. Claro que sí, porque la guerra es lo que sale de mi boca, recuerden. Es la palabra que sale de mi boca. No dice bendice, la palabra. No dice eso de la palabra, bendice. Hasta nos dice bendice a tus enemigos. Y está saliendo palabra de mi boca. Estoy haciendo guerra espiritual, hermano. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener en cuenta? Es que esa palabra debe de estar basada en estrategia. En estrategia. Y brevemente le voy a poner un ejemplo. Hubo una ocasión, y a mí no me avergüenza, ¿verdad? Cuando estaba yo empezando en la palabra de Dios, mi esposa ya se estaba preparando para irse, me quería dejar de la casa. En aquel entonces vivíamos en Veracruz. Y yo estaba leyendo el libro de Daniel. Empezaba a leer el libro de Daniel. Y yo no sabía qué iba a decir. Yo sabía que tenía que declarar la palabra. A mí me enseñaron a declarar la palabra para que pasaran las cosas. Y si me quedaba callado, se me pelaba la paloma. Entonces, tenía que hacer algo al respecto. Y tenía que hablar porque amo a mi esposa y no quería que se fuera de la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije. ¿Y ahora qué hago? Y que me viene la palabra, así como ese ratito, ¿vale? Bajó. Y dije, pues esto fue lo último que leí. Y pues esto le voy a decir. Entonces ya cuando mi esposa salió del cuarto, así como que estaba haciendo su estrategia para hacer la gran salida, ¿va? Estaba, me acuerdo, en el comedor, ya estaba así, yo estaba así, en estrategia. También me puse por la puerta. Entonces ella está en la estrategia de atacar y yo en la estrategia de ganar esa guerra. ¿Y qué dije? Y me empezó a decir, ¿no? A decir cosas terribles que iban a lastimar mi corazón. ¿Y qué le dije? Así como Daniel no dobló sus rodillas ante el ídolo que le pusieron, no adoró a otros dioses, yo le permanezco fiel a mi Dios y no me arrodillaré ante ningún Dios, y declaro que Jehová es mi Dios, y declaro que yo soy hijo de Dios y que la victoria está en mí, así como a él le dio la victoria y no se lo comieron los leones. Entonces aquel que ruge como león, no que es león, que ruge como león, no me devoró. Y entonces yo me quedé con el ojo parado, hermanos. Fue de las primeras veces que guerreaba. Vi como mi esposa agarró y en vez de confrontarlo, porque ya le había dicho como que ya venía como a confrontarla, agarró y se metió al cuarto y cerró su puerta. Y nunca jamás volvió a pasar algo parecido en mi vida. ¿Qué hice, hermano? Con estrategia. Esta palabra habla de victoria. Yo voy a soltar esta palabra de victoria.
Pero si usted habla palabra de derrota, yo seré maldito, yo me pasará eso, ¿qué va a pasar? No, porque eso dice la palabra. Maldito el que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Entonces se pone a maldecir el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué le va a caer? Pues maldición, hermano. Si pone a hacer cosas contrarias, ¿verdad?, a lo que dice la palabra, ¿verdad?, le va a caer maldición. Entonces tenemos que ser inteligentes y usar la estrategia. La palabra tiene que salir con estrategia de nuestra boca. Eso es la guerra espiritual. No nada más tirar espadados por espadazos. Saber qué es lo que sí puedo y qué es lo que no puedo, ¿verdad? Porque para eso tengo una cobertura pastoral sobre mí. Las que están casadas, está su esposo, está su cobertura, que es su cabeza y su esposo. Yo soy su cobertura como pastor. Y tienen una doble cobertura, que es el apóstol Mario Rivera. Entonces, amados, ¿será que tendrán la victoria? Claro que la podemos obtener. El problema es que no nos han ayudado y nos han explicado, ¿va?, que debe haber libertad a la manera de las palabras para que usted y yo comencemos a pronunciar palabras hermosas o dichos hermosos. Entonces, la estrategia va a estar en decir palabras hermosas y dichos hermosos. Y voy a dejarme aconsejar, ¿verdad?, por los ancianos de la iglesia, para que yo pueda soltar la palabra específica que debo de decir. Ahora, tienes que saber también qué son las maldiciones. Todo lo contrario, las maldiciones son esa energía que llevan maldad, son dichos malos, es boferir una palabra, es decir, hablar una palabra que lleva la idea de producir la maldad en una persona. Cuando los obreros de Satanás las pronuncian, son palabras y las enfocan a una persona. Entonces, una palabra se convierte en maldición. Ejemplo de que sin ser siervo de Satanás, como nosotros los cristianos podemos lastimar a las personas. Como tú no lo vas a hacer, tú no vas a progresar. Esos son dichos negativos. Y esas palabras crean una atmósfera, porque la palabra es espíritu. Ahora, entiéndame usted una cosa. Si uno cuando habla no le toma importancia a lo que habla, pues yo le quiero decir que la palabra de Dios, que lo que sale por nuestra boca cuando hablamos palabra es espíritu. Entonces, y cuando lo usamos, generalmente lo usamos para evangelizar. ¿Y qué decimos? La palabra tiene poder, tenemos victoria, ¿no? Pero se nos olvida un pequeño detalle. Tanto es positiva como cuando es negativa. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra boca y decimos una palabra negativa, esa palabra negativa, ¿qué va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer esa palabra negativa? Si es nuestra palabra, si la palabra que sale de nuestra boca es espíritu, y dice una palabra negativa, ese espíritu, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Viene del reino de los cielos o del reino de las tinieblas? Ahora usted entiende. Puede ser un instrumento usted del diablo cuando habla palabras negativas. Porque lo que sale de su boca es un espíritu. La palabra es espíritu. Y si dice algo negativo, está convirtiendo en ese momento instrumento del diablo. Es decir, ese espíritu negativo va a traer repercusión sobre esas personas. Entonces tenemos que empezar a entender que no es cualquier cosa hablar. ¿Me explico? Hay gente que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No se pone a pensar lo que está diciendo. Simple y sencillamente quiere expresar lo que siente, lo que piensa. Y la palabra de Dios nos está dejando bien claro que si yo no pienso antes de hablar, si yo no cuido lo que voy a hablar, como un siervo que así debe estar, un siervo, ¿cómo está? Una sierva está bien abusada, ¿va? No van a disparar. Así debe de ser usted para hablar.
somos Neftalí. Entonces, eso es muy importante. Y dirá el pastor, eso yo ya lo sabía. Lo está poniendo en práctica. Digo, si hay alguien que aquí dice, no, sí, que es que la palabra dice, que sabe que alguien me está viendo en el video, no es que ese muchachito que le va a decir que la palabra, ya lo está practicando. Sale de su boca bendición, palabra positiva, espíritu de Dios está saliendo de su boca. O en este momento está saliendo un espíritu negativo que me está maldiciendo, ¿va? Que me está viendo ahí. Que se cree más inteligente que yo. Y yo no vengo aquí a demostrar que soy inteligente, yo vengo a decirle a usted, amada iglesia, que usted tiene que entender que hablar no es cualquier cosa. Y ahorita lo vamos a ver. Así que haga conciencia en este momento, hermano. Haga conciencia usted, hermana, que lo que está saliendo de su boca es espíritu cuando habla. ¿Qué es? Espíritu cuando habla. A ver, diga, lo que sale de mi boca es espíritu cuando hablo. Amén. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a hacer. ¿Verdad? Conciencia en usted. Así que, ¿sabe usted por qué tenemos que tener cuidado? Dice, porque cuando nosotros abremos la palabra para lo malo, depende de quién lo diga, esas palabras vienen